Había trabajado durante 20 años construyendo su imperio desde cero. Confiaba en su capataz como en un hermano. Pero esa mañana, cuando fingió salir de viaje y regresó en silencio a la hacienda, descubrió algo que le heló la sangre. Su hombre de confianza estaba robándole todo frente a sus narices. Lo que vio a través de esa ventana no solo destruyó años de lealtad, reveló una traición tan profunda que cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia real de don Ricardo Mendoza, un patrón que lo perdió todo por confiar en la persona equivocada. Una historia de engaño, codicia y una venganza que nadie vio venir. Quédate hasta el final porque lo que este hombre hizo para recuperar lo suyo te dejará sin palabras. Y si alguna vez has confiado en alguien que te traicionó, esta historia te va a resonar profundamente. Don Ricardo Mendoza tenía 52 años cuando su mundo se derrumbó. No por una crisis económica, no por una enfermedad, sino por algo mucho peor: la traición de quien consideraba su mano derecha. Para entender la magnitud de esta historia, necesitas conocer quién era Ricardo y cómo llegó hasta ese momento fatídico. Ricardo no nació en cuna de oro. Llegó a la ciudad desde un pequeño pueblo con apenas 18 años, con nada más que la ropa que llevaba puesta y un sueño ardiente: construir algo propio. Trabajó en construcción, en fábricas, en lo que fuera necesario. Ahorró cada centavo durante 10 años hasta que finalmente pudo comprar su primer terreno, una pequeña parcela en las afueras de la ciudad que nadie quería. Con sus propias manos y la ayuda de algunos trabajadores ocasionales, levantó lo que comenzó como un modesto taller de carpintería. Pero Ricardo tenía visión. En 5 años, ese taller se convirtió en una próspera empresa de materiales de construcción. En 10 años, era dueño de 3 almacenes y una hacienda donde producía madera de primera calidad. Su nombre se volvió sinónimo de trabajo duro y honestidad en toda la región. Fue en ese camino ascendente cuando conoció a Julio Ramírez. Julio llegó buscando trabajo hace 12 años, recomendado por un amigo mutuo. Era un hombre de 30 años, con experiencia en administración y una historia similar a la de Ricardo. Venía de la pobreza y buscaba una oportunidad. Ricardo vio en él un reflejo de su yo más joven y decidió darle una oportunidad. Lo que comenzó como un trabajo temporal se convirtió en una relación de confianza absoluta. Julio demostró ser eficiente, leal y comprometido. Ricardo lo fue ascendiendo, de empleado a supervisor, de supervisor a administrador y finalmente a capataz general, el puesto más importante después del suyo. Julio tenía acceso a todo: las cuentas bancarias de la empresa, los contratos con proveedores, las nóminas de los empleados, los inventarios completos. Ricardo confiaba en él ciegamente, tanto que le entregó las llaves de la hacienda, los códigos de las bóvedas y hasta lo nombró apoderado legal en varios documentos. «Eres como mi hermano», le decía Ricardo con frecuencia. Y Julio siempre respondía con una sonrisa: «Y usted es como el padre que nunca tuve, don Ricardo. Jamás le fallaría». Pero las apariencias, como estaba por descubrir Ricardo, pueden ser mortalmente engañosas. Todo comenzó a cambiar sutilmente hace 6 meses, aunque Ricardo no lo notó de inmediato. Pequeñas señales que su mente ocupada pasó por alto. Julio empezó a llegar más temprano y a irse más tarde. «Estoy organizando mejor los inventarios, don Ricardo», explicaba. «Quiero que todo esté perfecto para la temporada alta». Ricardo lo felicitaba por su dedicación. Los números en los libros de contabilidad comenzaron a mostrar pequeñas inconsistencias. Nada alarmante al principio. Aquí faltaban $200 en un pedido de madera, allá sobraban 300 en gastos de mantenimiento. Cuando Ricardo preguntaba, Julio siempre tenía una explicación razonable. «Fue un error del proveedor que ya corregí», o «tuvimos que hacer una reparación de emergencia en la sierra eléctrica». Ricardo asentía, confiado. Después de todo, Julio había manejado situaciones más complejas durante años sin un solo problema grave. ¿Por qué dudar ahora? Pero había alguien que sí notaba los cambios: Marta,
la secretaria de la empresa que llevaba trabajando allí casi tanto tiempo como Julio. Marta era una mujer de 48 años, meticulosa y observadora. Había visto crecer el negocio desde sus inicios y conocía cada detalle de cómo funcionaba. Una tarde, mientras organizaba facturas en su escritorio, Marta encontró algo extraño. 2 facturas del mismo proveedor de herramientas, con números consecutivos, pero con montos muy diferentes por productos casi idénticos. La primera factura, fechada 3 meses atrás, mostraba un pedido de 50 martillos a $15 cada uno. La segunda, de apenas 2 semanas antes, mostraba 45 martillos del mismo modelo a $25 cada uno. Marta frunció el ceño. Conocía a ese proveedor personalmente. Sus precios eran estables, casi nunca cambiaban. Y definitivamente no aumentarían un 67% en solo 3 meses. Guardó las facturas discretamente en un sobre y decidió investigar más antes de decir algo. Durante las siguientes 2 semanas, Marta revisó cada factura, cada recibo, cada documento que pasaba por sus manos. Y lo que descubrió la dejó helada. Había un patrón sistemático. Las facturas estaban infladas. No todas, eso hubiera sido demasiado obvio, pero aproximadamente 1 de cada 3 mostraba sobrecostos inexplicables. A veces eran aumentos del 20%, otras del 30%, algunas hasta del 50%. Hizo los cálculos rápidamente en su calculadora. En los últimos 6 meses, las discrepancias sumaban más de $80,000. $80,000 que habían salido de las cuentas de la empresa y que, aparentemente, habían ido a parar a algún lugar que no era el de los proveedores reales. Y todas, absolutamente todas esas facturas sospechosas, habían sido aprobadas y procesadas por Julio Ramírez. Marta sabía que tenía que hablar con don Ricardo, pero también sabía lo delicado del asunto. Julio no era solo un empleado, era prácticamente familia para el patrón. Una acusación falsa o precipitada podría costarle su trabajo. Necesitaba estar completamente segura. Decidió dar un paso más. Contactó discretamente a 3 de los proveedores cuyas facturas mostraban las mayores inconsistencias. Les llamó haciéndose pasar por una auditora externa que estaba revisando los registros de la empresa para un trámite bancario. Les preguntó si podían confirmar los montos exactos de ciertas transacciones. La respuesta de los 3 proveedores fue idéntica y devastadora. Los montos reales que ellos habían cobrado eran significativamente menores que los que aparecían en las facturas que Julio había presentado a la empresa. Alguien estaba falsificando documentos, inflando cifras y embolsándose la diferencia. Con las manos temblando, Marta preparó un expediente completo con todas las pruebas, las facturas duplicadas, los cálculos de las discrepancias, las notas de sus llamadas a los proveedores. Lo guardó todo en un sobre manila y esperó el momento adecuado para hablar con don Ricardo. Ese momento llegó un martes por la mañana. Ricardo había llegado temprano a la oficina, antes que Julio. Marta tocó la puerta de su despacho con el sobre bajo el brazo. «Don Ricardo, ¿tiene un momento? Es importante», dijo con voz seria. Ricardo levantó la vista de sus papeles y notó inmediatamente la expresión preocupada en el rostro de Marta. En todos los años que llevaba trabajando con ella, nunca la había visto tan nerviosa. «Claro, Marta, pasa y siéntate. ¿Qué sucede?». Marta cerró la puerta detrás de ella y colocó el sobre el escritorio. Durante los siguientes 20 minutos, explicó todo lo que había descubierto. Mostró las facturas, los cálculos, las inconsistencias. Ricardo escuchaba en silencio, su rostro pasando de la curiosidad a la confusión y finalmente a una mezcla de incredulidad y dolor. «Marta, esto es muy grave lo que estás insinuando», dijo Ricardo finalmente, su voz apenas un susurro. «Julio ha estado conmigo durante 12 años. Es como mi hermano». «Lo sé, don Ricardo, y créame que no hago esto a la ligera. Pero los números no mienten, y confirmé personalmente con los proveedores. Alguien está robando, y todas las evidencias apuntan a...». «No diga su nombre», interrumpió Ricardo, levantando una mano. Necesito pensar».
Necesito estar seguro antes de acusar a alguien de algo así. Marta asintió comprensiva. ¿Qué quiere que haga con esto? Déjame el expediente. No le digas nada a nadie, ¿entendido? Absolutamente a nadie, ni siquiera a Julio, especialmente a Julio. Voy a investigar esto yo mismo. Durante los siguientes 3 días, Ricardo no pudo dormir. Revisaba el expediente una y otra vez, buscando alguna explicación alternativa, algún error en los cálculos de Marta, algo que demostrara que todo era un malentendido. Pero las cifras eran irrefutables. Se sentía dividido entre su cabeza y su corazón. Su cabeza le decía que las evidencias eran claras. Su corazón se negaba a creer que Julio, su Julio, pudiera traicionarlo de esa manera. Decidió observar más de cerca. Comenzó a prestar atención a detalles que antes ignoraba, y mientras más observaba, más cosas extrañas notaba. Julio había comprado un coche nuevo hace 3 meses, un BMW último modelo. Cuando Ricardo le preguntó cómo lo había conseguido, Julio explicó que había heredado dinero de un tío lejano. Ricardo lo felicitó sin pensarlo 2 veces. La familia de Julio se había mudado a una casa nueva en un barrio exclusivo. Conseguí un préstamo muy bueno del banco, había dicho Julio. Finalmente podemos vivir en un lugar digno. Todos esos detalles, que antes parecían signos del éxito merecido de un buen empleado, ahora adquirían un significado siniestro bajo la luz de las evidencias que Marta había recopilado. Ricardo necesitaba más que cifras en papel. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de destruir una amistad de 12 años y potencialmente arruinar la vida de un hombre. Fue entonces cuando ideó el plan. El viernes por la tarde, Ricardo anunció casualmente en la oficina que tenía que viajar a la capital por una emergencia familiar. Su supuesta hermana estaba enferma y necesitaba verla urgentemente. Estaría fuera al menos 4 días, tal vez toda la semana. «Julio, queda todo en tus manos, como siempre», dijo Ricardo, palmeándole el hombro. «Confío en que todo seguirá funcionando perfectamente». «No se preocupe, don Ricardo», respondió Julio con su característica sonrisa. «Puede irse tranquilo, yo me encargo de todo». Esa noche Ricardo preparó una maleta, se despidió de su esposa explicándole la verdadera razón de su viaje y se subió a su camioneta. Condujo hacia la carretera como si realmente se dirigiera a la capital. Pero 2 kilómetros después, se desvió por un camino secundario y dio la vuelta. Se registró en un hotel discreto a las afueras de la ciudad, a solo 20 minutos de la hacienda. Ahí esperaría y observaría. Si Julio era inocente, no pasaría nada fuera de lo ordinario. Pero si las sospechas de Marta eran ciertas, bueno, Ricardo estaba a punto de descubrirlo. El sábado por la mañana, Ricardo se levantó antes del amanecer. Se vistió con ropa oscura y discreta, muy diferente a sus habituales camisas elegantes de patrón. Se puso una gorra y gafas de sol. Parecía un trabajador más, no el dueño de una próspera empresa. Condujo hasta un punto estratégico cerca de la hacienda, un pequeño camino de tierra desde donde podía ver la entrada principal sin ser visto. Eran las 6 de la mañana. La hacienda no abría los sábados oficialmente, pero algunos empleados de mantenimiento solían llegar temprano. Esperó y esperó. A las 7:30 vio llegar la camioneta de Julio. Eso ya era extraño. Julio nunca trabajaba los sábados, a menos que hubiera una emergencia. Pero lo que vio a continuación lo dejó paralizado. 15 minutos después de Julio, llegó un camión de carga grande. No era de ninguno de sus proveedores habituales. Ricardo no reconoció el logo. El camión se estacionó cerca de uno de los almacenes principales de madera. Julio salió a recibir al conductor. Hablaron brevemente y luego comenzaron a abrir las puertas del almacén. Ricardo sintió que el corazón le latía con fuerza. Sacó sus binoculares del coche y observó atentamente. Durante la siguiente hora, presenció algo que le revolvió el estómago. Julio y el conductor del camión, junto con otros 2 hombres que Ricardo nunca había visto, comenzaron a cargar madera del almacén en el camión. No era poca madera. Eran tablas de cedro de primera calidad, las más caras del inventario. Cargaron durante más de 1 hora hasta que el camión estuvo completamente lleno. Ricardo agarró su teléfono
y comenzó a tomar fotografías. Suma Julio supervisando la carga. Suma las placas del camión. Suma los hombres desconocidos. Cada clic de la cámara era como una puñalada en su corazón. Cuando terminaron de cargar, Julio le entregó al conductor un sobre. Ricardo no podía ver qué había dentro, pero no hacía falta ser un genio para adivinarlo. Dinero en efectivo. El conductor contó el contenido, asintió satisfecho y le dio a Julio lo que parecía ser otro sobre más pequeño. El camión se marchó. Julio volvió a cerrar el almacén cuidadosamente, asegurándose de que todo quedara como si nadie hubiera estado allí. Luego se subió a su camioneta y también se fue. Ricardo se quedó allí sentado, temblando, con las fotografías en su teléfono y las lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Acababa de presenciar un robo en plena luz del día, y el ladrón era su hombre de confianza. Pero no iba a confrontarlo todavía. No, si Julio había hecho esto hoy, significaba que lo había estado haciendo durante meses, tal vez años. Ricardo necesitaba saber la magnitud completa de la traición antes de actuar. Pasó el domingo investigando discretamente. Contactó a algunos de sus empleados de mantenimiento de manera informal, haciéndose pasar la voz como si estuviera llamando desde la capital. Les preguntó si había notado algo extraño últimamente en los inventarios. Uno de ellos, don Esteban, un hombre mayor que llevaba trabajando en la hacienda desde el principio, le dijo algo revelador. Bueno, don Ricardo, no quería preocuparlo, pero he notado que las pilas de madera han estado bajando más rápido de lo normal. Pensé que tal vez usted había hecho algunas ventas grandes que yo no conocía. ¿Desde cuándo has notado eso, Esteban? Tal vez desde hace 6 u 8 meses. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero la semana pasada hice un conteo informal y definitivamente faltan tablas, muchas tablas. Ricardo agradeció la información y colgó. 6 u 8 meses. Exactamente el periodo que coincidía con las irregularidades en las facturas que Marta había descubierto. El lunes por la mañana, Ricardo decidió regresar a la hacienda sin avisar. Eran las 9 de la mañana cuando su camioneta cruzó la entrada principal. Varios empleados lo miraron sorprendidos. «Don Ricardo, pensábamos que estaría fuera toda la semana», dijo uno de los supervisores. «Cambio de planes, mi hermana se recuperó más rápido de lo esperado», mintió Ricardo con una sonrisa forzada. «¿Dónde está Julio?» «En su oficina, señor». Ricardo caminó hacia el edificio administrativo con pasos decididos. Cada paso resonaba en el piso de madera como un tambor de guerra. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. Pero antes de entrar, se detuvo. No, todavía no. Todavía necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente cuánto le habían robado. Necesitaba tener todas las pruebas reunidas antes de la confrontación final. Se dirigió primero a la oficina de Marta. Ella casi se cae de la silla cuando lo vio entrar. «Don Ricardo, no lo esperábamos». «Lo sé. Necesito que hagas algo por mí, Marta, con absoluta discreción. Quiero una auditoría completa de los últimos 2 años. Cada factura, cada transacción, cada movimiento de inventario. Compáralo todo con los registros bancarios. Necesito cifras exactas». Marta asintió, entendiendo la gravedad en su voz. «¿Cuánto tiempo tengo?» «2 días. Trabaja desde tu casa si es necesario». Y Marta, ni una palabra a nadie. Mientras Marta comenzaba su trabajo, Ricardo decidió hacer algo que nunca había hecho en 12 años. Revisar personalmente la oficina de Julio cuando éste no estuviera. Esa tarde, inventó una excusa para enviar a Julio a inspeccionar uno de los almacenes externos, una tarea que le tomaría al menos 2 horas. En cuanto la camioneta de Julio desapareció por el camino, Ricardo entró a su oficina. Comenzó a revisar cajones, archivadores, documentos. Al principio todo parecía normal: contratos, hojas de cálculo, correspondencia rutinaria. Pero entonces encontró algo en el cajón inferior del escritorio,
oculto bajo una carpeta de documentos viejos. Era un cuaderno de contabilidad, pero no era el cuaderno oficial de la empresa. Era uno personal, manuscrito, con la letra de Julio. Ricardo lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Era un registro meticuloso de todas las transacciones fraudulentas. Julio lo había anotado todo: las fechas, los montos reales pagados a los proveedores, los montos inflados en las facturas falsas y la diferencia que él se embolsaba. Había columnas para facturas, madera vendida, comisiones de proveedores cómplices y total acumulado. Ricardo pasó página tras página, su horror creciendo con cada línea. Julio no solo había estado inflando facturas, también había estado vendiendo madera del inventario a compradores externos y embolsándose el dinero. También había estado recibiendo comisiones de proveedores cómplices que sobrefacturaban deliberadamente. Era un esquema complejo, sofisticado y sistemático. Y al final del cuaderno, en la última página con anotaciones, había una cifra que hizo que Ricardo casi vomitara. 347,000 pesos. $347,000. Eso era lo que Julio le había robado en los últimos 2 años. Ricardo fotografió cada página del cuaderno con su teléfono. Luego lo devolvió exactamente donde lo había encontrado y salió de la oficina antes de que Julio regresara. Esa noche, en la soledad de su casa, Ricardo lloró como no lloraba desde que era niño. No lloraba solo por el dinero, aunque esa cantidad era devastadora para su negocio. Lloraba por la traición, por los años de confianza destruidos, por haber sido tan ciego, por haber creído en alguien que lo estaba apuñalando por la espalda, cada día, con una sonrisa en el rostro. Su esposa, Elena, lo abrazó en silencio. Ella también había conocido a Julio durante años, lo había invitado a cenas familiares, había celebrado Navidades con él. También se sentía traicionada. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena finalmente. Ricardo se secó las lágrimas y la miró con una determinación fría en los ojos. «Voy a recuperar lo que es mío, y voy a asegurarme de que Julio pague por cada centavo que robó». Al día siguiente, Marta llegó con su reporte completo. Las cifras eran aún peores de lo que Ricardo imaginaba. En total, durante los últimos 2 años, las irregularidades sumaban más de $400,000. Algunos robos que ni siquiera estaban en el cuaderno personal de Julio. Ricardo contrató discretamente a un abogado especializado en fraude corporativo. Le mostró todas las evidencias: el cuaderno fotografiado, las facturas falsas, las fotografías del robo de madera del sábado, los testimonios de los proveedores que Marta había contactado y el análisis financiero completo. El abogado silbó por lo bajo. «Esto es fraude agravado, apropiación indebida, falsificación de documentos. Estamos hablando de varios años de prisión si esto llega a juicio». «No quiero solo meterlo en prisión», dijo Ricardo. «Quiero recuperar mi dinero, todo». «Eso va a ser complicado. Probablemente ya se gastó buena parte, el coche, la casa. No me importa, que venda el coche, que hipoteque la casa, que venda hasta el último anillo que le compró a su esposa con mi dinero. Quiero que sienta exactamente el mismo dolor que él me causó». El abogado asintió. «Muy bien. Voy a preparar todo para presentar una demanda civil además de la denuncia penal. Pero antes de hacer nada oficial, ¿quiere confrontarlo? A veces es útil obtener una confesión directa». Ricardo pensó por un momento. «Sí, quiero mirarlo a los ojos cuando le muestre las pruebas. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que lo sé todo». Programaron la confrontación para el viernes por la tarde, después de que todos los demás empleados se hubieran ido. Ricardo le pidió a Julio que se quedara para una reunión importante sobre la expansión del negocio. Julio llegó a la oficina de Ricardo sonriente, sin sospechar nada. «¿Qué tal estuvo el viaje, don Ricardo? ¿Cómo sigue su hermana?». Ricardo no respondió, simplemente señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntate, Julio». Algo en el tono de Ricardo hizo que la sonrisa de Julio se desvaneciera. «¿Sucede algo, don Ricardo?».
Ricardo colocó sobre el escritorio una carpeta gruesa, luego otra y otra. 3 carpetas llenas de documentos. «Vas a explicarme cada una de estas transacciones», dijo Ricardo con voz gélida, «y vas a decirme la verdad, toda la verdad». Julio palideció. «No entiendo de qué». «No me mientas», gritó Ricardo, golpeando el escritorio con ambas manos. Era la primera vez en 12 años que le gritaba. «Tengo pruebas de todo, las facturas falsas, la madera que vendiste el sábado, tu cuaderno personal donde anotaste cada robo, todo». El rostro de Julio pasó del blanco al rojo y luego al gris ceniza. Sus manos comenzaron a temblar. «Don Ricardo, yo puedo explicar». «Entonces explica. Explícame cómo el hombre al que traté como un hermano, al que le di todo, decidió destruirme sistemáticamente durante 2 años. Explícame cómo puedes dormir por las noches sabiendo que cada día me robabas lo que construí con sangre, sudor y lágrimas. Explícamelo». Julio se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo siento, don Ricardo. Lo siento mucho. Yo necesitaba el dinero. Mi esposa quería una mejor vida. Mis hijos necesitaban ir a mejores escuelas. Yo solo... Empezó con algo pequeño, pensé que lo devolvería, pero luego se volvió más fácil y ya no pude parar». «¿Cuánto?», preguntó Ricardo. «Dime exactamente cuánto me robaste». Julio bajó la cabeza, avergonzado. Con voz quebrada susurró. Como 400,000. Ricardo sintió que la habitación daba vueltas. Oír la confirmación de boca del propio Julio era peor que cualquier documento. $400,000. 12 años de confianza valieron $400,000 para ti. Don Ricardo, por favor, déjeme arreglarlo. Venderé todo lo que tengo. Pagaré cada centavo. Solo no vaya a la policía. Piense en mi familia, en mis hijos». «¿Tu familia?», Ricardo se rió amargamente. «¿Y la mía, Julio? ¿Pensaste en mi familia cuando me robabas? Este negocio es el futuro de mis hijos. Cada peso que robaste salió del futuro de mi familia». En ese momento, se abrió la puerta de la oficina. Era el abogado de Ricardo, acompañado de 2 policías. Julio los miró con horror. «No, por favor». «Julio Ramírez», dijo uno de los oficiales, «está bajo arresto por el delito de apropiación indebida agravada y fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras le leían sus derechos y le colocaban las esposas, Julio no dejaba de repetir: «Lo siento, don Ricardo. Lo siento mucho. Por favor, perdóneme». Ricardo simplemente lo miró con ojos fríos y vacíos. «El perdón es para quienes cometen errores, Julio. Tú cometiste una traición calculada y sistemática. No hay perdón para eso». Se llevaron a Julio esposado. Su última imagen de la hacienda que había ayudado a administrar durante 12 años fue desde la ventana de un patrullero policial. Ricardo se quedó solo en su oficina, mirando las carpetas de evidencia sobre su escritorio. Había ganado. Tenía todas las pruebas. Julio había confesado. El proceso legal podría continuar. Pero no se sentía victorioso. Se sentía vacío, traicionado y profundamente cansado. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. El caso contra Julio Ramírez avanzó rápidamente gracias a las pruebas irrefutables que Ricardo había recopilado. El cuaderno personal de Julio, sus propias anotaciones meticulosas de cada robo, se convirtió en la evidencia más contundente en su contra. Irónicamente, la misma organización que Julio usó para robar fue lo que garantizó su condena. El juicio duró apenas 3 semanas. Julio se declaró culpable de todos los cargos con la esperanza de recibir una sentencia reducida. Fue condenado a 6 años de prisión por fraude agravado y apropiación indebida. Además, el juez ordenó el embargo completo de sus bienes. El BMW fue confiscado y vendido en subasta. La casa en el barrio exclusivo fue hipotecada. Las joyas de su esposa fueron incautadas. Todo para comenzar a pagar la deuda con Ricardo.
Al final, Ricardo logró recuperar aproximadamente $230,000. No era todo lo que le habían robado, pero era algo. El resto probablemente nunca lo vería. Julio ya se lo había gastado. Pero para Ricardo, el dinero dejó de ser lo más importante en algún punto del proceso. Lo que realmente ganó fue algo mucho más valioso: la verdad. Y la certeza de que había hecho justicia. Hoy, 3 años después de aquella confrontación, la empresa de don Ricardo sigue funcionando. Tuvo que reestructurarse, ajustar gastos, trabajar más duro para recuperar las pérdidas, pero sobrevivió y en cierta forma se hizo más fuerte. Ricardo implementó controles financieros más estrictos, auditorías regulares y un sistema de verificación donde ninguna persona tiene acceso total a las finanzas como lo tuvo Julio. Marta fue ascendida a directora administrativa y recibió un generoso aumento por su valentía al exponer la verdad. Don Esteban ahora supervisa personalmente todos los inventarios con un sistema digital que registra cada tabla que entra y sale. En cuanto a Julio, cumple su condena en una prisión estatal. Su esposa lo abandonó al año de su encarcelamiento, llevándose a los hijos. Perdió todo: su familia, su libertad, su reputación y la confianza del hombre que lo trató como un hermano. Esta historia nos enseña algo fundamental. La confianza es el activo más valioso en cualquier relación, pero también el más frágil. Se construye durante años y se destruye en segundos. Y cuando decides traicionar esa confianza por dinero, por codicia, por una vida que no te pertenece, al final lo pierdes todo. Si esta historia te impactó, si alguna vez has confiado en alguien que te traicionó, o si simplemente crees que más personas necesitan escuchar este relato, te pido 3 cosas. Primero, dale like a este video porque ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan oír sobre las consecuencias reales de la traición. Segundo, comparte este video con alguien que conozcas que esté pasando por una situación similar, porque a veces saber que no estás solo hace toda la diferencia. Y tercero, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque cada semana traigo historias reales como esta que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, la confianza y la justicia. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez has descubierto una traición de alguien cercano? ¿Cómo lo manejaste? Me encantaría leer tu historia. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz, siempre. Y la confianza traicionada tiene un precio que se paga no solo en dinero, sino en años de vida, en paz mental y en todo lo que realmente importa. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, construye tu éxito con honestidad, porque lo que se construye con mentiras se derrumba con la verdad.